Nos encontramos con un profesional de primera calidad, nos encontramos con un experto en materia de aviación civil, y no solamente un experto teórico, nos encontramos con un hombre que tiene muchísimas décadas frente al timón, y no cualquier timón, al timón de avión, que no es un avión de juguete, un avión de verdad. Nos encontramos pues con el doctor Víctor Girao Alatrita. ¿Quién es? Es un importante ciudadano, profesional y experto. Es abogado, egresado con honores de la Universidad San Martín de Porres, es especialista en Derecho Aeronáutico, instructor de vuelo, profesor de navegación aérea, aerodinámica y fisiología de vuelo en la entonces Escuela de Aviación Civil de Perú. Ha sido piloto de FOSET durante más de 25 años en rutas nacionales e internacionales, capacitado en los Estados Unidos e Inglaterra. Además, es especialista en prevención, seguridad e investigación de accidentes aéreos. También ha sido expresidente de la Asociación de Pilotos de FOSET y actualmente es presidente de la Asociación de Pilotos Peruanos APP y gerente general del Bufet Girao y Asociados SAP. No solamente eso, el doctor Víctor Girao Alatrita es escritor especializado. Ha publicado los siguientes textos u obras: El último vuelo de FOSET de mayo del año pasado, mayo del 2007, y CAE Avión FAP del noviembre del 2007. Y tenemos a la vista y el físico un importante e imponente texto del título CAE Avión FAP, el que acabamos de mencionar, donde nos simple y llanamente nos informa con toda ilustración en 356 páginas su experiencia, su calidad y su posición del doctor Víctor Girao Alatrita. Un placer y un honor tenerlo en cabina, doctor. Muy buenas noches. Muy buenas noches, señor del Castillo. Le agradezco tremenda presentación. En realidad estoy aquí porque su programa es muy sintonizado y, tal como lo ha mencionado, lo ha precisado en su editorial, es un programa que efectivamente está luchando contra la corrupción y es lo que necesitamos aquí en Perú. Correcto. Doctor, tenemos muchos problemas en el tema de aviación civil. Uno de ellos es que, no sé si compartirá el punto de vista, pero estamos subdesarrollados en materia de aeropuertos. Se ha firmado un TLC, nada más y nada menos con los Estados Unidos, y hay otro documento similar con Chile. Sin embargo, en el Perú, en materia de aeropuertos, vuelvo a recalcar, a mi modesto entender, estamos subdesarrollados. ¿Cómo vamos a impulsar el desarrollo y el progreso de nuestro amado país si en materia de aeropuertos creo que estamos todavía, disculpen el término, en pañales? ¿Cuál es su posición, doctor? Bueno, efectivamente, esto no es nada nuevo. Desde hace muchísimos años que se viene proponiendo que los aeropuertos del Perú no solamente no están con la modernidad en cuanto a la seguridad, sino que además las concesiones que se han venido haciendo en los últimos tiempos, como por ejemplo el aeropuerto Jorge Chávez, ha sido motivo hasta de 2 libros. Uno, el del señor Raúl Biener, un periodista reconocido, mi amigo Raúl Biener, se llama LAP, Lima Airport Partners, Estafa en 3 letras, y el otro del don Herbert Mujica, también un periodista reconocido, claro, que ha escrito otro libro sobre esa concesión del aeropuerto Jorge Chávez y de estafa en Perú, cómo ganar dinero, cómo hacerse millonario estafando al Perú. Esos libros narran desde el inicio de los trámites para la concesión del aeropuerto Jorge Chávez hasta la fecha, y entre los temas que tratan hay uno que es gravísimo y que atenta contra la seguridad de los vuelos ahora que estamos en el año de las cumbres. ¿Y por qué digo que atenta contra la seguridad de los vuelos ahora que estamos en el año de las cumbres? Resulta que, para comenzar, el radar que tenemos ya se ha declarado hace mucho tiempo obsoleto. Se ha propuesto que sea reemplazado, hasta ahora no se hace. Además, la pista de aterrizaje, la única pista de aterrizaje que tiene el aeropuerto Jorge Chávez, fue el principal motivo para que se diera la concesión de ese aeropuerto. Y sin embargo, han transcurrido 6 años de la concesión y hasta ahora no se construye la segunda pista. Disculpe, doctor, el sistema lograr el radar
no significa que todo aquel que vuele bajo la, digamos, la aparente protección de ese radar no corremos peligro en nuestra vida, no corre peligro en nuestra vida. Tanto como correr peligro, no lo diría en esa forma. En aviación existen ciertos niveles de seguridad y los pilotos sabemos que ese radar no es óptimo y en consecuencia nos cuidamos. O sea, tomamos previsiones, tenemos precauciones. Es como cuando usted va transitando por su vehículo y ve que no hay semáforos y no hay policía de tránsito, usted toma sus propias precauciones. Nosotros estamos acostumbrados así, desafortunadamente no es la forma de operar, no debería ser la forma de operar, pero no nos queda más remedio. Pero no son palabras de un piloto, su mecanismo de defensa como piloto no nos estaría hablando como usted como piloto de no asustarnos mucho. Tendríamos algo de qué asustarnos. Usted me da la impresión como que está manejando y nos dice a todos los que estamos arriba, no se preocupen, yo soy un buen piloto. Bueno, y los voy a llevar a buen puerto. Muy interesante su acotación, pero quisiera redondear la idea que efectivamente tiene algo de cierto lo que usted menciona. No se trata tampoco de alarmar por alarmar. Estamos siendo objetivos y decir que ese radar es obsoleto. No solamente lo he dicho yo, sino lo han dicho los propios funcionarios de la Náutica Civil, del Ministerio de Transportes, y hay incluso dinero presupuestado para la compra de otro radar. Y reconociendo que ese radar es obsoleto. Si es obsoleto, no está dando un servicio óptimo en cuanto a seguridad. Correcto. Ahora, en materia, van a venir muchos presidentes, y ¿qué es el panorama que vamos a mostrar a esos presidentes de las sociedades altamente desarrolladas? ¿Qué vamos a mostrar en materia del primer aeropuerto? Explíquenos, doctor Víctor Tirado. Bueno, para comenzar, tenemos solamente una sola pista, como decía, una sola pista de aterrizaje, y hace una semana, menos de una semana, este sábado, un avión Antonov de la Policía Nacional del Perú, aterrizando con 45 policías a bordo que venían de Pucallpa, se le reventaron unas llantas y se quedó en medio o a la mitad de la pista de aterrizaje. ¿Qué ocurrió con un reventón de llantas que es, imaginemos, nada grave? Bloquear la pista de aterrizaje durante más de hora y media, y eso significó que el avión que traía a la hija del presidente Bush de los Estados Unidos de Norteamérica estuviera haciendo esperas en el aeropuerto de Lima durante hora y media, y que se desviaran 9 aviones a Pisco para esperar que esa pista sea despejada. ¿Qué pasaba si eso era en el momento en que venían los invitados presidenciales a la cumbre? Imaginemos que ocurre algo similar, porque ese avión Antonov de la Policía Nacional, todos sabemos que también es un avión anticuado, que no tiene mantenimiento, que no hay repuestos, en fin, estamos reconociendo y diciendo la verdad. En nuestro querido Perú estamos subdesarrollados en aviación comercial, y eso en aviación civil. Así, doctor, y esto es en Lima, en Provincia. Usted que conoce el Perú a lo largo y ancho en materia de aeropuertos, en el Perú profundo, en el Perú adentro, la situación debe ser mucho más calamitosa. Escuchábamos y leíamos noticias sobre que los chanchitos se metían a la turbina, que los buitres, que las gaviotas. Cuéntenos. Sí, bueno, hubo una época también en conocimiento público que el aeropuerto de Iquitos estuvo cerrado durante muchos meses, en ciertas horas, porque a esas horas los gallinazos sobrevolaban el aeropuerto y por culpa de los gallinazos no se podía aterrizar ni despegar. Es decir, ya eso es anecdótico. ¿Qué debemos hacer? ¿Todo por qué? Porque se había permitido que haya un botadero de basura cerca de la pista, a la cabecera de la pista de aterrizaje. Entonces, obviamente, los gallinazos tienen que estar en montaña de basura. ¿Y todo por qué? Por no trasladarlo o no hacer ese botadero de basura a unos cuantos kilómetros más. Ahora resulta que lo han puesto al lado de una reserva natural, lo que es también, o sea, terrible. No acierta por ningún lado. Bueno, ¿qué debemos hacer? Lo que debemos hacer es, como experto, lo que yo propongo y siempre he dicho es que quienes desempeñen cargos de alta especialidad como es la aviación, tienen que ser técnicos. Y en el Perú tenemos decenas de pilotos experimentados que están en retiro que podrían desempeñar esos cargos. Pilotos con muchísimos años de experiencia, con decenas de miles de horas de vuelo, que han volado por todas partes del mundo, en diversas aerolíneas, en diversos aviones, que podrían desempeñar esos cargos. Y son ellos los que podrían decirle a la ministra, señorita ministra o señor
esto es lo que necesitamos para que el Perú se desarrolle en la aeronáutica. Los expertos, pero no, tenemos que hacer improvisados, personal que ni siquiera es piloto, desempeñando cargos para fiscalizar y controlar a los pilotos. Por eso es que ahora estamos en otra situación también peligrosa para los pilotos, que está provocando un malestar muy grave entre los pilotos. Permítame que, por favor, toque este tema que realmente lo considero más grave todavía que la situación esta de los aeropuertos. Resulta que se ha dispuesto que a todos los pilotos se les haga evaluaciones sobre su competencia lingüística en el idioma inglés. Resulta que usted, peruano, cuya constitución política establece que el idioma oficial es el castellano, y en los lugares donde predomine el quechua de la aymara, sea también el quechua de la aymara, se los está imponiendo a los pilotos el idioma inglés. O sea, si usted es fumigador, que no tiene ni siquiera radio, tiene que dominar el inglés. ¿No? Es decir, y acá está la resolución del Ministerio de la Náutica Civil, dice bien claro, es importante indicar que para los tripulantes técnicos que efectúen operaciones nacionales, la evaluación debe realizarse para la anotación de la licencia del nivel correspondiente, tal como lo establece el capítulo tal. O sea que llegamos al colmo de que se sientan en el cargo a cualquier funcionario por amistad, por compadrería, por lo que sea, y ya se cree dueño de ese cargo e impone lo que a su pobre criterio le da la gana, atentando contra derechos constitucionales. Correcto. Y eso ha creado un malestar, permítame que aquí termino, ha creado un malestar tan grande, y no solamente malestar, preocupación. Porque ¿qué ocurre si es que la aerolínea que tiene contratado a ese piloto, porque no tiene la habilitación en el idioma inglés, lo despide? Todos están ahí en este momento, todos los pilotos, inclusive los que vuelan internacionalmente, están preocupadísimos. Y cuando un piloto está preocupado, o un copiloto, o un ingeniero está preocupado, están expuestos al estrés, están expuestos a cometer errores, están expuestos a un accidente. Y como ocurre un accidente, señorita ministra de Transportes, señor director de la Náutica Civil, señorita jefa de licencias de la Dirección de la Náutica Civil, van a ser los responsables. Víctor Girao se lo está diciendo en este programa, yo sí opino. Correcto, doctor, y vayamos un poco más allá. Como abogado, ¿cuál es el espíritu de esa norma? O sea, no le encuentro, comparto su preocupación, por cierto, pero ¿cuál es el espíritu de esa norma? ¿Por qué exigir un idioma para temas o, en todo caso, circunscripción nacional? ¿Cuál sería el espíritu? O, en todo caso, seamos un poquito, hagamos de repente una lectura política. ¿Dónde está el interés? ¿De quién hay interés atrás de esa norma? Se podría decir ofensiva, ¿no? Bueno, ocurre que efectivamente la OASI, que es una organización de aviación civil internacional, acordó en su 36 reunión que efectivamente se han producido unos accidentes en buena parte del mundo porque no ha habido una comunicación entendible entre piloto y torre de control. Es cierto, eso ha ocurrido en otros lugares. Muy bien, pero eso no quiere decir que a los pilotos que vuelan internacionalmente, que van a otros países, que es el idioma, el inglés es el idioma aeronáutico internacional, eso es cierto también. Y hay un acuerdo que el Perú ha suscrito como miembro de la OASI para que progresivamente se vayan capacitando a los pilotos que vuelan internacionalmente, no a los pilotos nacionales. Muy bien, resulta que han contratado a 3 academias para que sean las que evalúen a los pilotos y que cada evaluación cuesta $60. Si tenemos 200 pilotos nacionales o un poco más, multipliquémoslos por $60, que se van a repartir, sabe Dios, con qué porcentajes, comisiones o qué interés hay para que los pilotos nacionales tengan que dar esas evaluaciones. Correcto. Y por eso es lo de menos. Lo que me preocupa y denuncio, porque lo otro es una suposición, un presupuesto, denuncio que está en este instante la Asociación de Pilotos que presido, recibiendo centenares de correos electrónicos, llamadas telefónicas, pidiendo ayuda para que se suspenda la aplicación de esta regulación de la náutica civil y se prorrogue, tal como lo permite la OASI, hasta el 5 de enero del 2011. Porque no están en condiciones
y la misma OASI lo permite. La misma OASI dice que en algunos casos, por ejemplo, dice, en algunos casos la evaluación tiene que ser en aquellos lugares, en aquellos estados en los que se ha planificado adecuadamente, y si no se le ha podido hacer, se puede prorrogar colocando en la página web de la OASI el programa, el plan de entrenamiento de las tripulaciones. O sea, nada impide que la Autoridad Aeronáutica Civil le diga a la OASI, ¿sabes qué? Mis pilotos peruanos, porque no tienen tiempo, no tienen dinero, porque están volando, ¿en qué momento van a hacer los cursos de inglés? No han podido capacitarse suficientemente para cumplir los requerimientos de nivel 4 que se exige. En consecuencia, me acojo a tu autorización OASI para prorrogar por 3 años, hasta los 5 de marzo del 2011, esta vigencia de esta regulación. Y punto, solucionamos y damos tranquilidad, que es lo que necesitamos, darle tranquilidad a la circulación aérea. Claro, exactamente. Señor Primer Ministro Jorge del Castillo y Ministro de Transporte, el doctor Víctor Girao ha sido sumamente claro. Va a haber cumbre presidencial, van a venir pilotos internacionales, van a venir autoridades políticas, van a venir expertos de distintas áreas y van a encontrar este problema. Es un problema serio. Y es un problema parecido a lo que pasó en educación. De la noche a la mañana les tomo examen, ¿no? Cuando la realidad, y acá felizmente tenemos la voz autorizada, precisamente el presidente de pilotos, no tiene tiempo ese piloto, está ocupado, tiene que vivir concentrado en hacer un buen trabajo profesional. Lo que debió haber hecho el Estado, de repente, doctor, es hacer una capacitación del propio Estado. ¿Qué nivel de inglés tienes? Tienes nivel 1, nivel 2, lo que te hace falta, te doy los cursos, capacítate y después te doy la prueba. Creo que, o te tomo la prueba. Eso de repente pudo haber sido una salida, pero como no se ha hecho eso, me parece pertinente lo que ha propuesto en el sentido de acogerse a una norma internacional para que haya una prórroga pertinente. Si no hubiese algo más que agregar, doctor, me gustaría saber su punto de vista sobre el tema de qué necesitamos para modernizar nuestros aeropuertos. Si inversión del Estado, o inversión privada, o inversión mixta. ¿Cuál sería para usted la propuesta adecuada para que tengamos mejores, más aeropuertos y, por cierto, más trabajo para pilotos peruanos? Bien, solamente quisiera agregar una pequeña frase antes de contestar su pregunta sobre el tema anterior. Sí hubo un plan progresivo para ir capacitando a los pilotos, pero según la regulación aeronáutica y el acuerdo de la OASI, eran las operadoras, o sea, las aerolíneas quienes tenían que capacitar a sus tripulaciones, y al no haberlo hecho las aerolíneas, el empleador, ¿cierto?, con sus pilotos y con sus tripulaciones, no se le puede responsabilizar al tripulante que ha estado volando todo el tiempo de que no se haya capacitado. Eso quería precisarlo. O sea, muy buena precisión. Bien, gracias. Ahora, volviendo al tema que usted muy inteligentemente me ha planteado. En realidad, el Perú viene descuidando la aviación comercial desde hace muchos años, al punto en el que no tenemos ni siquiera una escuela de aviación civil como teníamos antaño. Los hijos de las personas o los jóvenes que quieren ser pilotos tienen que viajar a Bolivia, a la Argentina, a estudiar pilotaje. Es el colmo de que no tengamos una escuela. Situación dramática, un importante informe, doctor. Y estamos en la época en la que se necesitan pilotos, no solo en el Perú, en todas partes del mundo. En la India, por ejemplo, están contratando pilotos con $11.000 mensuales netos, les pagan movilidad, hotel, viáticos, $11.000 netos. De Panamá se han ido tripulaciones a la India. Panamá, para reemplazar a esos pilotos, está llevándose pilotos de LAN. Los de TACA se están yendo a otra. En fin, hay un movimiento mundial de pilotos, una demanda tal de pilotos, y Perú no tiene una escuela. ¿Qué debe hacer? Entonces, lo que tiene que hacerse es precisamente tomar la decisión de armar un equipo de profesionales para que
elaboren un plan, un proyecto con objetivos claros para la formación de pilotos, ingenieros, mecánicos, infraestructura aeroportuaria, y que, como usted preguntó con precisión, ahora le respondo, se dediquen a hacer el análisis de qué aeropuertos deben concesionarse, qué aeropuertos deben ser mixtos, qué aeropuertos deben ser manejados por el Estado a través de Corpan. Por ejemplo, las bases militares, Piura, Chiclayo, Pisco. ¿Cómo se va a entregar a privados? Nosotros hicimos una campaña feroz para evitar que el aeropuerto Pisco fuera integrado íntegramente, incluyendo la base militar, al concesionario, y lo logramos. Impedimos que fuera así. ¿Cómo es posible que no piensen que están entregando bases militares a un concesionario civil, privado, que sin necesidad de autorización de nadie puede transferir sus acciones y puede llegar en manos de personas o países enemigos? O sea, ni siquiera nos preocupa la defensa nacional. ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? Doctor, el otro tema, por ejemplo, ya que estamos hablando de nacionalidad, fue el tema de LAN Chile, ¿no es cierto? En algún momento el problema con Aerocontinente, al margen de si Aerocontinente pertenecía o no a un narcotraficante, era una empresa peruana en Chile. Sabemos que el Perú tiene invertido 560 millones de dólares, inclusive un poco más, un poco menos en Chile, mientras que Chile aquí en Perú tiene más de 6.000 millones de dólares invertidos. Y en materia de aviación, el Perú prácticamente tiene $0, me parece, en Chile. Sin embargo, Chile sí tiene fuerte inversión. Ahora, el problema, ¿en qué reside? Tenemos que invertir, el Estado debe invertir, además de aeropuertos, escuelas de aviación civil, el Estado debe invertir en tener su propia aviación nacional. ¿Usted comparte ese punto de vista? Que el Estado tenga su propia aviación no lo considero apropiado. Ya hubieron varias experiencias en este sentido y fracasaron, ¿no? La última fue TANS, desafortunadamente, que sí desafortunadamente, pero estaba en manos de pilotos de la Fuerza Aérea, que son muy buenos como pilotos militares, pero para manejar una aerolínea comercial han demostrado que no lo son. Pero el tema en realidad que nos interesa es que se fomente la aviación peruana, netamente peruana. Desafortunadamente no hay incentivos para ello, y resulta que ahora tenemos, como usted bien lo dice, una aerolínea LAN cuestionada, pero dice que peruana, que tiene el 80% del mercado aerocomercial. Y Aerocóndor, un porcentaje muchísimo menor, por cierto, a pesar de que tiene más de 30 años en el mercado aerocomercial, no crece porque se dedican más a los aerotaxis en Nazca, y no les importa, parece, mucho el desarrollar los vuelos comerciales en las rutas comerciales. El asunto es que no tenemos una aerolínea netamente peruana. Bueno, pues, ¿por qué no la hay? Porque el Estado, a través precisamente de falta de un buen equipo de experimentados, profesionales que puedan asesorar y decir, hay que desarrollar este plan integral, no solamente para crear pilotos o fomentar pilotos y escuelas, sino además aeropuertos, infraestructura y también aerolíneas. O sea, es todo un plan de largo plazo que necesita, es todo un proyecto con objetivos claros. Correcto. Estimados oyentes, nos vamos al descanso, regresamos luego con el doctor Víctor Tirado Alatrista para hablar de otros temas también interesantes sobre la aviación. Espérenos, por favor, ya regresamos. Ya estamos entonces en la segunda y última media hora de su programa Yo Soy Opino, y estamos con una importante entrevista con un experto, un profesional, un personaje que fortalece a la sociedad civil y en este caso al gremio de pilotos peruanos. Doctor Víctor Tirado, tenemos ahora un problema presente, el aeropuerto de Chinchero. A nuestra lista grupal ha llegado varios documentos de expertos, por ejemplo, usted debe conocer mucho mejor que quien habla, el Alberto Trondheim, ¿no es cierto?, sobre el tema del aeropuerto de Chinchero. Y una posición clara es que ese aeropuerto Chincheros es sinónimo de estafa, ¿no? Es sinónimo de estafa. Explíquenos al respecto sobre este aeropuerto de Chinchero en el Cusco.
Muchas gracias. Muchas gracias. Me permite decir que el general Alberto Sondheim Elmore, general de la Fuerza Aérea, es en realidad una autoridad en la materia. Él no solamente ha estudiado el tema, sino que ha escrito una obra. Y durante muchos años él ha participado en diversas oportunidades sobre este tema, porque esta es la tercera o cuarta vez que se pretende otra vez invertir, gastar dinero del Estado, del fisco, de nosotros, los contribuyentes, en un proyecto que ya se sabe que es inviable. La zona de Chincheros no sirve para construir un aeropuerto. Se ha comprobado N cantidad de veces por expertos nacionales e internacionales, por la propia autoridad aeronáutica. No persistan, eso huele mal. El mismo general Sondheim, hoy le ha hecho llegar a todas las autoridades su propuesta. Primero ha desarrollado el porqueo y lo ha sustentado maravillosamente, como siempre lo hace el general Sondheim, con mucha finura, pero a la vez firmeza. Ha sustentado el por qué no. Y además ha hecho una propuesta, porque no se trata de oponerse, ha hecho una propuesta de solución para el incremento del tráfico aerocomercial en el aeropuerto del Cusco, que efectivamente va a llegar un momento que ya sea insuficiente ese aeropuerto y se requiera otro. Ha hecho una propuesta, y esa propuesta debe ser, por lo menos, sí estudiada, y no es tan costosa como el de Chincheros, en el cual ya se han gastado más de 5 millones de dólares. Y ya venimos hablando de más de 25 años que se viene intentando en diversas oportunidades. Y hay denuncias también en el sentido de que habrían intereses subalternos en que esas tierras fueron compradas por no sé quién y que son las que se quieren comprar ahora para este proyecto. Así es que olvídense de Chincheros. Todos los pilotos, la asociación que presido ya se pronunció, y el general Sonda y muchas otras personalidades se van a seguir pronunciando. No causen otra vez gastos innecesarios. Correcto, señor primer ministro Jorge del Castillo y ministro de Transporte, la situación es clarísima. Este aeropuerto de Chincheros tiene mal olor, como lo ha dicho Víctor Tirado. Nosotros lo hemos dicho, creo, con sus letras exactas. Para nosotros, según los informes de expertos como Víctor Tirado, Alberto Sondheim y otros más, es estable. Otro problema, doctor Víctor Tirado, es el aumento de aeropuertos clandestinos dedicados a narcotráfico. Por ejemplo, solamente en el DAE, como todos sabemos, hay 23 bases militares y 6 puestos policiales. O sea, aparentemente debe ser una zona cerrada, acordonada. Sin embargo, las avionetas entran y salen, y sin ir muy lejos, nosotros si nos vamos a Cañete, ¿no? En la ruta vamos a encontrar un pequeño aeropuerto por ahí, avionetitas, y algunos pobladores de la zona dicen que en la noche hay vuelos medio raros y extraños, desempacan paquetes medio raros con olores medios, ¿no? Mejor ni mencionarlo. ¿Qué está pasando? Está aumentando la aviación clandestina vinculada al narcotráfico y este gobierno no está haciendo nada para frenar ello. ¿Qué conoce usted, doctor Víctor Tirado Alatrista? Bueno, primero con respecto a ese pequeño aeródromo que hay al sur, en realidad es una escuela de aviación que tiene permisos de la autoridad aeronáutica. Y me imagino que esos vuelos nocturnos deben ser de entrenamiento a pilotos, porque parte... Ojalá, doctor. Ojalá, porque parte del entrenamiento a un piloto es también el vuelo nocturno, el vuelo por instrumentos, vuelos visuales, todo un programa de entrenamiento. Imagino que es así. De verdad dudo que lo estén utilizando para otros fines, porque habría otros lugares mucho más idóneos, protegidos, sin que se puedan detectar, ¿no? Coincidimos en ello. Pero bueno, con respecto a los aeropuertos en la selva, siempre van a continuar cerrando un aeropuerto, y a las pocas horas ya están creando otro, igual que la Poza de Muela, la constelación. Porque construir una pista de aterrizaje en la selva es muy fácil. Vienen con los machetes, los limpian, lo apisolan, entran las avionetas, en un instante cargan la droga y salen disparados. Así es que lo que se necesita es una vigilancia aérea, una vigilancia de radar, un sistema también, todo un plan organizado como lo hubo antaño, en el que
Habían aviones radares que estaban detectando los vuelos irregulares, ilícitos, ilegales, que no tienen plan de vuelo. Esos son sospechosos y son, o eran, interceptados por aviones de la Fuerza Aérea. Pero ya ni siquiera la Fuerza Aérea tiene aviones suficientes para ese tipo de trabajo, no hay ni combustible para esos vuelos, ni aviones para esos vuelos. Eso es lo real y lo más... La verdad tengo que decirlo. Miren, en mi opinión, actualmente no tenemos Fuerza Aérea. Lamento tener que decirlo, y estoy seguro que muchos pilotos de la Fuerza Aérea me van a dar la razón, algunos quedarán en silencio, pero con este libro yo demuestro que la Fuerza Aérea de Perú está muy mal manejada. Y no solamente eso, tenemos centenares de correos que usted también recibe, me imagino, porque si menciona General Sonday es porque está recibiendo esos correos electrónicos de esos grupos gigantescos de militares que están completamente descontentos. Y precisamente hoy yo he enviado un correo sugiriendo que si los comandantes generales de las 3 Fuerzas Armadas no están en condiciones de explicarle, de exponerle al Presidente de la República, al Ministro de Defensa y a los miembros del Congreso de la Comisión de Defensa de que las Fuerzas Armadas no están en condiciones de defender el territorio patrio en ninguna circunstancia, y que si no les hacen caso para repotenciar de inmediato, empezar el trabajo de repotenciación de nuestras Fuerzas Armadas, o equipamiento, incluso nuevo, moderno, deben de renunciar. Renuncien pues. Si no sirven para eso, si no tienen el coraje para exigir lo que se necesita para la defensa de la patria, renuncien. Correcto, compartimos ese punto de vista. Aquí tuvimos al comandante retirado o en retiro, Carlos Plaza Soto, que nos explicó también parte de la problemática de muchos altos oficiales de las Fuerzas Armadas que tienen graves problemas con el tema de sus pensiones. Pero en fin, nosotros les vamos a dar la tribuna y los invitamos. Estas cabinas estarán abiertas para todos ellos. Nuestro saludo y nuestro respeto a los militares que tienen posiciones patrióticas inconmovibles. Sobre todo en este momento nos ha llegado correos que usted también tendrá conocimiento, en los cuales nos avivan el sentimiento patrio, y no solamente es avivar emoción, sino tienen fundamentos profesionales y técnicos de primera calidad. Pero pasando a otro tema, doctor Víctor Girao, conocemos también de sus actividades políticas. En algún momento estuvo muy cerquísima de llegar de repente a ser ministro de Transportes y Comunicaciones, y poniéndonos en algunos minutos en el reino de la utopía. Como ministro de Transportes y Comunicaciones, y también aprovechando de que tiene la presidencia de la Asociación de Pilotos Civiles en el Perú, ¿qué plantearía, qué haría sus primeras medidas, considerando que en tema de inversiones estamos realmente retrasados? Sin ir muy lejos, Cencosud, que ha comprado la tienda WOM, mueve miles de millones de dólares en América Latina, no en Chile. En Chile es por demás, ya se da por descontado, pero mueve miles de millones de dólares en América Latina. Sabemos que tienen más de 25 tiendas, ¿no es cierto?, en Brasil, en Argentina, en Chile, y la compra de WOM ha sido, pues, digamos, algo menor, ¿no? Perú, con los WOM, sus 300, 400 millones de dólares y con sus deudas incluidas, implica la realidad del empresariado nacional. Y por lo tanto, con eso queremos dar una imagen de cómo nuestro empresariado nacional, incluyendo el señor Dionisio Romero, que algún economista dijo que Dionisio Romero en Estados Unidos resulta un bebé de techo, o sea, sus millones no son nada en los Estados Unidos, pues en América Latina podría ser algo, pero lo cierto es que el Estado, a nuestro modesto entender, tiene que ayudar al empresariado civil a que pueda entrar a, digamos, obras o empresas de gran calado. Una de ellas, materia de aviación civil. Pongámonos en ese supuesto. Usted, ministro de Transportes y Comunicaciones, aplicando medidas para el país y para la Asociación de Pilotos. ¿Qué haría usted, doctor Víctor Girao? Gracias por la pregunta. En primer lugar, el Ministerio de Transportes es el ministerio que más dinero dispone para obras de infraestructura. Y no lo ha estado utilizando, no está utilizando apropiadamente ese dinero. Se está utilizando en obras
que muy pronto van a tener que ser nuevamente reparadas. ¿A qué me refiero? El Perú requiere de una infraestructura de ferrocarriles, no tanto de carreteras. La selva, por ejemplo, la carretera de Timomaría a Pucallpa ha sido construida, reconstruida, parchada, reparada, vuelta a construir, vuelta a reconstruir, y así sucesivamente durante los últimos 40 años, 80 veces. Esa carretera no sirve porque las lluvias y las tierras que hay ahí hacen que el asfalto rápidamente se deteriore con los camiones pesados. Entonces necesitamos ferrocarriles en la selva, tal como lo tiene Brasil y como lo tiene toda Europa. El ferrocarril es el medio de transporte más económico, y más seguro, y más rápido. Bien, entonces en mi opinión hay todo un plan, lo tenemos nosotros, cuando trabajé en ese proyecto político, elaboramos un plan nacional de ferrocarriles, donde la prioridad, repito, a los ferrocarriles y a los aeropuertos, sobre todo a los aeropuertos donde hay producción exportadora. Producción exportadora, hay que favorecerlos a los agricultores. Hay que amarrar así es la economía con la aviación, ¿no? Que genere desarrollo, ¿no? Así es, de manera que sea rentable tanto para la aviación como para los agricultores, porque hay que reconocer, el transporte aéreo al lado del transporte ferrocarrilero es inmensamente mayor. Definitivo. Pero hay lugares que sí pueden servir para abastecer a los centros de acopiamiento que estén en las rutas de los ferrocarriles. Los ferrocarriles no tienen que desviarse por todo el Perú, tienen que trazar troncales, de manera que esas troncales sean alimentadas por aviones de carga que acopien los productos de exportación y así desarrollar la selva. Interesante, estamos hablando de un proyecto en el cual el país sea atravesado transversalmente, ¿no? Y además, digamos, potenciado con aeropuertos y con el aporte de aviación que impulse economía exportadora. Así es, ¿Claro? Así es, clarísimo. Y no es tampoco una inversión gigantesca, porque sí, esas construcciones de ferrocarriles se pueden dar en concesión. Se pueden dar en concesión de manera que el Estado no tenga que desembolsar ni un solo céntimo. E incluso yo le diría a la señorita ministra que este proyecto suyo, este programa suyo de tolerancia cero, que no sirvió para nada, porque los accidentes siempre suceden por todas partes, se evita con otros sistemas mucho más modernos, de controles con GPS, satélites para controlar la velocidad, para identificar los vehículos, toman fotografías con una precisión increíble, el número de la placa, hasta la cara del conductor, por Dios santo. Los sistemas modernos son los que hay que utilizar porque son los más efectivos y económicos. Y dejémonos de tolerancia cero con los policías que al azar hacen una requisa o una vigilancia de un determinado ómnibus y al final terminan, por favor, no quiero mencionar la palabra, pero no pasa nada. Entonces, ese plan de tolerancia cero tampoco sirve, señora ministra. Asesórese mejor. Asesórese mejor porque hay mucho por hacer en transporte y usted tiene dinero suficiente. Lo que le falta son asesores, expertos. Déjese de estar llevando a amistades, parientes, qué sé yo. Necesitamos un equipo que la asesore de profesionales. Y le adelanto, yo no, de ninguna manera. Pero hay cualquier cantidad de personas mejor capacitadas que yo, mucho más capacitadas que yo, como por ejemplo el general Sombrero. Correcto. Y para la Asociación de Pilotos Civiles, volviendo a este tema, la que usted preside, ¿qué necesitamos para que esta asociación, digamos, tenga todas las condiciones necesarias y nos ayude como institución importante de la sociedad civil, nos ayude a apalancar y a impulsar el desarrollo? ¿Qué necesitamos? En la Asociación de Pilotos lo que estamos haciendo es captar los pilotos peruanos que están en todas partes del mundo, porque tenemos pilotos peruanos que están volando en Indonesia, en África. Y de alta calidad. Sí, y se van porque... Supimos el caso de un piloto peruano que estuvo hospitalizado en Kenia, nosotros abandonado en Kenia. Así es. Pero hay pilotos peruanos que están en todas partes del mundo y nosotros nos estamos acogiendo en la asociación, no solamente a los que están en Perú, sino a los que están, como repito, en todas partes del mundo, con la finalidad de, muy pronto, presentar un proyecto de ley al Congreso para crear el Colegio de Pilotos.
Debemos tener un colegio de pilotos de manera que tenga las facultades de todo colegio profesional para incluso presentar proyectos de ley. Actualmente como asociación de pilotos podríamos hacerlo, pero los requisitos son mucho mayores. En cambio, como colegio de pilotos tendríamos una posición mucho más sólida, de manera que podamos contribuir, que es lo que queremos, al desarrollo de la aviación comercial, la aviación civil, porque los que estamos actualmente como dirigentes de la Asociación de Pilotos Peruanos no tenemos ningún temor de decir lo que sabemos, pensamos y creemos mejor para el país. Correcto. ¿Saben por qué? Porque ninguno de los dirigentes trabaja en una aerolínea. Ninguno de los dirigentes está actualmente dependiendo de un empresario que lo pueda despedir. Ninguno de los dirigentes necesita un trabajo. Todos tenemos ya, por ejemplo, el vicepresidente Luis Michaels vive en Estados Unidos, tiene su renta propia, ya trabajó 45 veces en aviación. Yo tengo mi estudio de abogados. Lucho Montevellina, jubilado en Iberia, vive en España. En fin, ninguno de nosotros tiene ningún temor de decir, por ejemplo, que acá en el Perú la autoridad aeronáutica ha estado durante 8 años permitiendo que pilotos chilenos estén volando aquí en el Perú, cuando la ley solamente permite 6 meses, prorrogable a otros 6 meses más. Sin embargo, 8 años han estado volando acá pilotos chilenos, y gracias a nuestra campaña, a nuestras luchas, a nuestras denuncias, es que se han visto obligada la ministra, que también estuvo a punto de pedir una modificación a la ley para que se sigan quedando, y se lo impedimos, ¿no? Tuvo que ponerles un plazo, y ya creo que actualmente no hay, hasta el 31 de diciembre creo que ya se fueron todos, así que quedan algunos pocos, están ya de retirada, pero hemos tenido aquí en casos de más de 35 pilotos chilenos volando aquí en Perú. Es un número fuerte, es un número fuerte. Sí, señor. Importante denuncia entonces del doctor Víctor Tirado Balatrista. Un comentario sobre la obra de Herbert Mujica Rojas, en la cual él denuncia corrupción y mafia en el tema de la venta de aeropuertos. ¿Cuál es lo que usted tendría que, digamos, aumentar frente a los puestos por Herbert Mujica? ¿Usted cree que la obra de Herbert Mujica se ajusta a la verdad? Efectivamente hay esas mafias, hay esos malos manejos que inclusive vienen desde el mismo gobierno central. Sí, yo comparto plenamente. La obra de Herbert Mujica es impecable, no solamente la de Herbert Mujica, también la que salió antes, Lima Airport Partners Lab, de Raúl Biener, también. Pero la obra de Herbert Mujica es mucho más completa, y realmente él, con su habilidad lingüística, el manejo del idioma y su perspicacia y además objetividad, con sus látigos paradianos, así es, efectivamente, él hace una denuncia realmente impecable. Tan es así que nadie lo ha refutado. Así es. Nadie lo ha refutado, y el libro desapareció, la primera edición y la segunda edición desaparecieron, volaron, un éxito. Pero las autoridades mutis, nadie dice nada. Es peor, se ha comprobado que los terrenos que debieron ser adquiridos para la construcción de la segunda pista de aterrizaje, esos terrenos, en la época en la que se hizo la concesión, costaban X dólares por metro cuadrado. Bueno, ahora se ha multiplicado por 100, 200, 300, no sabemos, es una cantidad incalculable. No se desconoce la información, está manejándolo un grupo, una comisión, casi secretamente, cuando debería ser completamente pública, ofertas públicas para que esas tierras incluso se valoricen a lo que realmente es el justiprecio, porque resulta que el Estado peruano, en ese contrato de concesión, se obliga a comprar las tierras, a pagarle por las tierras y entregárselas a Lima Airport Partners para que Lima Airport Partners construya la pista. ¡Qué gracioso! Y Lima Airport Partners, durante todos estos años que tenía la concesión del aeropuerto, se ha dedicado a construir tiendas, ¿no? Y ha convertido el aeropuerto Jorge Chávez en un megacentro comercial. Así es. Megacentro comercial en lugar de un megacentro aerocomercial. Así es, aerocomercial. Bien, doctor, el tiempo nos va ganando y quisiéramos que usted explique brevemente a todos nuestros oyentes en qué consiste esta obra
suya, CAE Avión FAB, con 356 páginas, ilustraciones y documentos importantes. Explíquenos brevemente por qué debemos comprar esta obra, CAE Avión FAB A37B número 130, La verdad del accidente, autor Víctor Guirao Alatriste. Muchas gracias. En realidad no está a la venta. Y no está a la venta por una razón muy sencilla. Resulta que antes de la impresión, publicación y presentación del libro, estuvimos recibiendo amenazas, llamadas telefónicas, correos electrónicos, asaltaron a uno de mis empleados con el machote, me robaron el machote, amenazaron al medio de la imprenta, en fin, una serie de situaciones que... Un vía crucis de este tema. Así es, me hicieron pensar que las personas involucradas en estos actos de corrupción que denuncio en el libro querían impedir esa publicación, y pensé, si es que lo saco a la venta, para ellos es muy fácil comprar toda la edición, van a todas las librerías y compran todos los libros y el libro no se va a difundir. Así que por ese motivo ofrecí en la presentación, y así lo estoy haciendo en diversos lugares, obsequiándolo. A fin de mes voy a estar en Piura en una conferencia también para la presentación, en la que voy a obsequiar, y así estamos en Tanga, también lo ha hecho, y en fin, queremos obsequiarlo en todo el país para que todo el mundo se entere el contenido de este avión, que consiste en lo siguiente. Contesto su pregunta. Pero doctor, antes de eso, mucho cuidado, las colas van a ser inmensas, todo el mundo va a tener el obsequio. Lo escuchamos, doctor. Sí. Bueno, en realidad lo estamos obsequiando a aquellas personas que tienen algún interés en leer el libro y que puedan difundirlo para que se sepa la verdad de este accidente. Resulta que la Fuerza Aérea Peruana recibió aviones de los Estados Unidos de Norteamérica para la interdicción, o sea, interceptación de los aviones de narcotráfico. Estos aviones fueron fabricados para la guerra de Vietnam, o sea que ya se está usted imaginando la antigüedad que tienen. Cuando lo recibe la Fuerza Aérea todavía no estaban tan desactualizados, pero sí tenían una serie de limitaciones, y entre las limitaciones está el sistema de eyección. Es un asiento especial en el que ante una emergencia el piloto se eyecta, sale volando y salva la vida. Bien, resulta pues que por una serie de maniobras que se denuncian en el libro, maniobras corruptas que se denuncian en el libro, y negligencias punibles que se denuncian en el libro, es que cuando se produce el accidente, el piloto y el copiloto, el instructor norteamericano, que tampoco era instructor, tratan de eyectarse y no funciona, y se matan. Hago la investigación y llego a comprobar que los pirocartuchos, que son los sistemas que hacen la detonación para que se eyecte el asiento, estaban vencidos hacía varios años, y que la Fuerza Aérea lo sabía, el servicio de material de la Fuerza Aérea lo sabía, todo el personal de la Fuerza Aérea sabía que esos pirocartuchos estaban vencidos, y le daban extensiones tras extensiones, y pedían el dinero, y que no sé qué hacían con el dinero, y nunca lo reemplazaron. Atención, señor ministro de Defensa, ante los Flores Araos, ¿está escuchando usted el programa? Atención, ese libro CAE Avión FAB es un libro importantísimo. Todo peruano bien nacido debe leerlo, y precisamente hemos logrado que el doctor Víctor Guirao nos explique sobre este importante texto que denuncia graves corrupciones que no creemos que han terminado. Continúa. Disculpe, doctor, continúe rápidamente, sí, que ya nos indica el término. Para terminar, no solamente después de este accidente se corrigieron sus errores, sino que se produjo otro accidente en el que fueron dos pilotos más en el Brasil, en el mismo avión, por el mismo problema. O sea que hasta el año pasado no se había corregido. No sé en la actualidad si es que han rectificado. Pero muy bien. Nos parece que este libro definitivamente ya tiene su historia. Desde el momento en que el doctor Víctor Guirao se ha visto limitado en su debida publicación, ya tiene su historia. Bien, doctor Víctor Guirao, ha sido un inmenso placer tenerlo en cabina. Nuevamente le reitero la invitación para que usted venga las veces que crea conveniente. La Asociación de Pilotos tendrá siempre un espacio privilegiado en esta radio para hacer las denuncias, informes que crea conveniente, y bueno, siempre también lo estaremos molestando para pedirle su opinión como experto. Muchas gracias, y sus palabras de despedida, doctor Víctor Guirao. Yo agradezco infinitamente la oportunidad que me ha dado usted, señor Jaime Castillo, porque su programa es muy escuchado, y además permite que las denuncias que hagamos por el bien del país sean dichas con todas sus letras y sin ningún temor.
Correcto. Bien, conmigo hasta el día de mañana, estimados radioyentes. Jaime del Castillo Jaramillo, director fundador de Radio Vaya, se despide con el estilo característico Aldea Global. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Hasta mañana.